¿Cuántos pueden gozarse en el día que hizo el Señor? Le alabaremos y nos regocijaremos en Él. Aleluya, aleluya. Y vamos a comenzar la palabra en esta mañana. Vamos a leer la lectura bíblica que se encuentra en el libro de Josué. Vamos a leer unos versos y luego pues vamos a entrar en el mensaje que el Señor tiene preparado para nosotros en este día. Y vamos a leer solamente varios versos y luego pues vamos a ir profundizando más en la historia del contexto de la historia que vamos a estar leyendo. Y dice la palabra del Señor en el libro de Josué, vamos a estar leyendo el verso 1 y 2 y luego vamos a ir al verso del 5 al 9. Josué, libro de Josué, capítulo 1, versos 1 al 2, dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, presentándonos primeramente delante de Dios. Te damos gracias, Padre. Dice la palabra, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa a este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Y del verso 5 al 9 sigue diciendo, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Señor, te damos gracias por tu palabra, que es fiel y verdadera, Señor. En esta mañana, Espíritu Santo, ayúdanos, abre nuestros ojos para que podamos ver que tú, Señor, eres quien nos está hablando a nuestras vidas y nuestros oídos para poder recibir tu palabra y nuestros corazones para que caiga en tierra fértil y cumpla el propósito por el cual tú le envías. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén, amén, amén. Así que seguimos hablando de la fe. En este mes, llevamos más de un mes hablando de la fe, ¿verdad? Sí, un mes hablando de la fe. Y la semana pasada, pues nuestro pastor nos estuvo enseñando sobre la fe contra el temor, trazada a través del libro de Job, donde Job decía que lo que a él más le preocupaba, exactamente eso le había ocurrido. Y fue una enseñanza muy bonita. Todas nuestras enseñanzas se encuentran en el canal de YouTube de la iglesia, así que pueden confiadamente entrar y van a seguir recibiendo la bendición de cada una de estas enseñanzas. Y hoy continuamos hablando sobre la fe y el tema de hoy es la fe que conquista el temor. Estaremos hablando, para los que toman nota, la fe que conquista el temor. Y si se dan de cuenta, hay tres palabras allí clave: fe, conquista y temor. Ya hablamos sobre la fe, dejamos claramente dicho que conforme al libro de Hebreos capítulo 11, verso 1, nos explica la misma palabra lo que es la fe. Y dice que la fe es pues la certeza. Certeza quiere decir seguridad, verdad, realidad de lo que se espera. La convicción, y convicción quiere decir evidencia, creencia, realidad. Esa convicción es lo que usted y yo creemos,
de lo que no se ve. Hay un mundo que es más real que el que nuestros ojos pueden ver. Y ese es el mundo espiritual. Y nosotros creemos por fe que lo que está pasando en el mundo espiritual está gobernado primeramente por Dios y Dios es el soberano de todo. Así que nosotros podemos creer que la palabra que salió de la boca de Dios es verdadera. Y con relación a la fe, yo quiero que ustedes tengan bien pendiente y siempre nosotros como cristianos tenemos que tener bien pendiente que hay dos versículos claves más además de Hebreos 11:1 referente a la fe que nosotros siempre tenemos que estar constantes pensando en eso. Y es Hebreos, se encuentra en Hebreos 11 también, el verso número 6 que dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador. Galardonador quiere decir recompensador de los que le buscan. O sea que si usted cree en Dios, tiene su fe puesta en Dios, usted puede tener la seguridad que esa fe Dios la va a premiar. Dios premia la fe de aquellos que creen en Él. Y otro verso es en Romanos capítulo 10, verso 17, que nos enseña a cómo obtener esa fe, de dónde sale la fe. ¿Cómo yo puedo tener fe? Yo quiero tener fe en Dios, pero ¿cómo? ¿Qué hago para obtener esa fe? Pues la misma palabra siempre nos contesta nuestras preguntas porque Dios no es un Dios de dudas. Y dice Romanos 10, 17, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Y ese mismo verso en la versión Dios habla hoy lo dice así. Así pues, la fe nace al oír el mensaje. Y el mensaje viene de la palabra de Cristo, de la palabra de Dios. Así que nosotros tenemos fe en Dios y nuestra fe no es una fe como quien dice, tenemos fe por tener fe. Todo el mundo sabemos que tiene fe. Usted tiene fe o usted tuvo fe que cuando usted se sentó en esa silla, usted sabía que no se iba a caer, ¿verdad que no? Porque si hubiera visto que a la silla le faltaba una pata, pues usted no se arriesga. Porque la fe de usted no es suficiente para creer que se va a sentar ahí y la silla se va a quedar en la misma posición. Se va a caer, ¿verdad? Pues así mismo, nuestra fe no es fe por creer. Nuestra fe está fundamentada en la palabra de Dios que vive y reina para siempre. La palabra, el mismo Señor dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. También dice que la flor del campo crece y se va, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y esa es la fe y esa es la palabra que sostiene nuestra fe. Ahí están envueltas todas nuestras convicciones, todas nuestras creencias. Y hermano, nos podrán quitar el libro de la palabra de Dios, pero la fe que ya ha creado esta palabra en nuestros corazones, nada ni nadie nos la podrá sacar de nuestros corazones. Así que le damos gracias al Señor porque nuestra fe está fundamentada en el que habló y fue hecho. Y ese es el Dios Todopoderoso, el que creó los cielos y la tierra y lo creó a usted y me creó a mí a imagen y semejanza de Él. ¿Cómo no vamos a adorarle? ¿Cómo no vamos a aplaudirle? ¿Cómo no le vamos a decir, Señor, qué bueno eres tú, Señor? Gracias, gracias, gracias. Porque realmente, Señor, nosotros estamos caminando en suelo firme. Porque estamos parados sobre la roca que es Cristo. Hay otra palabra que dice el temor. Del temor también hablamos la semana pasada. Y vamos a decir un repaso rapidito. Hay temor, hay dos tipos de temor. El temor también puede ser miedo, pero hay un temor, un miedo que es bueno. Hay un temor que es bueno. Y usted me dice, ¿cómo hay un miedo que es bueno? Un temor que es bueno. Bueno, usted sabe que si usted sabe que hay un lugar donde es peligroso, usted tiene temor y no va a pasar por allí. Así que ese miedo es bueno, lo guarda del peligro. Y hay un temor
que es el más, que es el que hace de dónde proviene la sabiduría de Dios. El libro de Proverbios dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Así que el temor a Dios es bueno. ¿Por qué el temor de Dios es bueno? El temor a Dios es bueno. Porque el temor a Dios nos lleva a reverenciarlo, nos lleva a adorarlo, nos lleva a reconocerlo, nos lleva a apartarnos del mal. Así que ese es el temor que viene de Dios. Y ese es el temor que Dios quiere que nosotros, su pueblo, aquellos que dicen y que tienen fe en Él, crean. Porque el temor de Dios, el Señor nos lleva a estar seguros en Él. Y hay otro temor que no es bueno. Y es ese temor, esos miedos que son provocados por diferentes factores en la vida. Hay cosas que sí, nos traen temor, nos traen miedo, como las ansiedades, las preocupaciones, los afanes, los pánicos. Todas esas cosas traen miedo, traen temor a nuestra vida. Y realmente ese temor no es bueno. Solo el temor que viene de Dios, el temor a Dios, nos puede librar de todos esos miedos y esos temores que solamente vienen para causarnos daño tanto mental, emocional y espiritualmente. Para eso es lo que provoca el miedo que no viene, el temor que no viene de Dios. Así que cuando nosotros entendemos y estamos claros en todas estas cosas, nosotros podemos entonces decir realmente, Señor, que mi temor siempre sea a ti. Que ese principio de la sabiduría, que es el temor a ti, nunca me abandone. Y Dios no quiere, hermanos, que nosotros le tengamos miedo a Él. Así que recuérdense que ese temor es muy diferente. Dios nunca ha querido, ningún padre quiere que su hijo le tenga miedo, ¿verdad que no? Que ningún padre quiere que ningún hijo sienta temor de acercarse a Él. No, al contrario. Los padres quieren que los hijos se sientan libres de poder venir a donde ellos. ¿Por qué? Porque los padres son los que realmente le aman y los guían y los guardan para que estén seguros. Así que ahora vamos a la palabra número 3, conquista. Y esta es la palabra clave que acompaña el mensaje de este día sobre la fe. Es la fe que conquista al temor. ¿Y qué es conquista? Conquista, vamos a hablarlo a través del significado del diccionario de la Real Academia Española. ¿Ya? Conquista es ganar mediante operación de guerra un territorio, población, posición. Conseguir algo generalmente con esfuerzo, habilidad o venciendo algunas dificultades. ¿Cuál es el significado de conquista bíblicamente? La palabra es la palabra que usa Pablo para vencedores. ¿Quién se acuerda de esa palabra? Que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Pues esa palabra que significa conquista es la palabra griega nikao y de ahí proviene el nombre Nike, que significa conquistar, llevarse la victoria y salir victorioso. Y en esta mañana nosotros vamos a salir más que victoriosos de este lugar, porque el Señor nos va a hablar de cómo conquistar el temor. Así que oro al Señor y he orado al Señor que en esta mañana salgamos todos con esa fe, con esa certeza, con esa seguridad, que la fe que nosotros tenemos en Dios es poderosa para conquistar todos los temores que quieren desviarnos del propósito de Él. Así que otro de los sinónimos de conquista y de conquistar es ocupación, invasión, sometimiento, toma, reconquista, invadir, dominar. Todo esto quiere decir conquistar. ¿Estamos listos para conquistar? Amén. Así que ya dejamos claro que nuestra fe no consiste en creer por creer. Creemos por la palabra que salió de la boca de Dios. Nuestra fe está fundamentada ¿en qué? Estamos aquí tenemos buenos estudiantes. Don Juan, nuestra fe está fundamentada en la palabra de Dios, no en ideales de hombre,
no en ideales nuestros, cosas que se nos ocurren. No. Nuestra fe no está fundamentada en eso. Nuestra fe está fundamentada en la palabra de Dios. Si usted no aprende nada más hoy, que se lleve eso. Que la fe que usted tiene en Dios está fundamentada en la palabra de Dios. Y como está fundamentada en la palabra de Dios, es segura. Porque las promesas del Señor son en Él sí y amén. ¿Qué quiere decir eso? Que se cumplen porque se cumplen. En aquel que la cree y conforme a los propósitos de Dios. Porque también el Señor dijo, mire por qué es tan necesario entender que nuestra fe está fundamentada en la palabra de Dios. Porque el Señor dijo que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salió de la boca de Él. Así que si usted y yo vivimos, no es solamente por la comida que le echamos a este cuerpo. No, fue por la palabra de Dios que cuando dijo sea la luz, y necesitamos la luz allí todo el tiempo. Le dijo a la hierba que produciera y hasta hoy sigue produciendo porque usted y yo seguimos comiendo del fruto de la tierra. Así que mire la confianza que podemos tener en esa palabra y no en la gente que nos está diciendo, no, ya la tierra no va a producir, la gente se va a morir de hambre. Sí que el hombre sigue destruyendo lo que Dios creó para el beneficio del propio hombre, pero nosotros seguimos creyendo que nuestra fe en Dios es poderosa para sostenernos y mantenernos en todo momento y en todo tiempo. Así que Dios dio la palabra y después que dio la palabra, ¿qué hizo? Vino el cumplimiento. Y eso es lo que vamos a hablar de hoy. Ya leímos el relato de Josué, donde sabemos que, dándole un trasfondo rapidito, el pueblo de Israel estuvo cautivo 400 años en Egipto. Luego de 400 años y venido el cumplimiento del tiempo, porque eso no fue que a los 400 años el Señor se le ocurrió irlos a rescatar. Ya Él lo había dicho antes, que iban a caer en pueblo extraño, pero que luego de 400 años los sacaría a libertad. Los saca a libertad y el pueblo de Israel ve milagros y portentos que ningún pueblo de la tierra ha visto ni verá. Los saca de Egipto a través después de 10 plagas que le da al pueblo de Egipto porque el faraón fue desobediente a la voz de Dios cuando mandó a Moisés y le dijo, deja ir a mi pueblo para que adoren el desierto. Y como faraón se pensaba que el pueblo de Israel era pueblo de ellos, Dios le demostró que ese era el pueblo de él. Y que Dios iba a cumplir su palabra, los saca con mano poderosa, los cruza por el mar rojo. Usted se imagina, hermano, el mar rojo. Bueno, nosotros tenemos playas cerca. Yo creo que no mucha gente que no ha visto las playas o el mar. Pero solamente párese al frente del mar, en una playa. Imagínese ese mar abriéndose en dos y ese pueblo pasando en seco. Mire, Israel vio cosas que ninguno de nosotros, ningún pueblo vio anteriormente. Dice que los pasó en seco y los llevó al otro lado y llegó al desierto. En el desierto allí Dios se les revela, los hace un pueblo, les da la ley, porque como decía el pastor, eran un pueblo que no tenían ley, era un pueblo que no tenían leyes. Dios le da leyes que Él mismo dice que qué pueblo como tú, que tiene leyes como ustedes tienen. Todos los pueblos de la tierra admirarían el pueblo hebreo porque era un pueblo completamente diferente. Eran un pueblo privilegiado, pero el hecho de que ser un pueblo privilegiado no fue que Dios los trataba bien suavecito, hermano. Fue el pueblo que yo creo que más duro Dios ha tratado en todas las naciones de la tierra, porque los separó para hacer de ellos un ejemplo a todas las naciones y a través de ellos dar a conocer la grandeza del Dios que creó todas las cosas. Y que de ellos también vendría la salvación a todos los pueblos de la tierra. Así que si Dios trató fuerte al pueblo de Israel, ¿usted sabe por qué fue? Yo le preguntaba al Señor y al Espíritu Santo, ¿por qué trataste tan fuerte a Israel? Y yo sentí del Espíritu, porque ellos me vieron cara a cara. Ellos
vieron lo que yo hice. Ningún pueblo en todas las naciones ha visto mi mano poderosa obrando frente de ellos. Y ellos me tuvieron por poco buscando dioses ajenos y dándome la espalda después de yo haberle mostrado quién yo soy. Así que cuando usted y yo tenemos un encuentro con el Señor, hermano, esto no lo podemos coger en vano. La salvación en Cristo Jesús, aunque usted y yo no vimos a Cristo morir en la cruz del Calvario, pero por la fe creemos que Cristo vino, se hizo hombre, el Dios que creó los cielos y la tierra, se hizo hombre, vino a la tierra y murió para vencer la muerte y el pecado que eran los que nos separaban de su presencia eternamente. Y nosotros no podemos tomar en poco eso. ¿Por qué? Porque nosotros somos testimonio de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Si no, yo le preguntaría a usted, ¿qué pasó después que Cristo vino a su vida? Y si no tiene un testimonio de un antes y un después, pues entonces hay que meterse con el Señor, porque yo quiero tener un antes y un después. Cuando Cristo vino a la vida de nosotros, nos cambió, nos transformó. Esto no lo hizo ningún hombre. Esto no lo hizo ningún predicador, ningún pastor. Lo hizo la palabra viva que permanece para siempre y que cumple el propósito por el cual Él la envía. Y Él dijo que vendría la salvación para los gentiles, para todas las naciones de la tierra, las familias de la tierra. Y por Cristo Jesús vino esa salvación. Y hoy usted y yo somos salvos de la ira de Dios. Así que le damos gracias a Dios porque es por la fe en Cristo Jesús, por la fe en esa palabra. El Espíritu Santo, cuando el Evangelio, el Señor permitió que llegara a nuestros oídos y abriera nuestros oídos, nos despertó a la realidad que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero que Cristo vino para dar vida y vida en abundancia. Y hoy usted y yo gozamos de poder de disfrutar las bendiciones de la salvación que hay en Cristo Jesús. Y esto todo por la fe en Cristo Jesús. Así que el Señor los mandó. Moisés, en su celo por Dios y a la misma vez en su amor por el pueblo y en su molestia, hizo algo que no tenía que hacer. Le dio dos cantazos a la piedra que el Señor le dijo que le diera para que tuvieran agua porque tenían sed. Y como lo hizo con un espíritu molesto, Dios lo castigó y le dijo: no vas a ver la tierra, no vas a entrar a la tierra prometida. La vas a ver, pero no vas a entrar. Tu siervo Josué, que ha estado contigo, enséñale, dice, enséñalo, que se esfuerce, que sea valiente. Fue el Señor que le dijo a Moisés: prepara a Josué porque él es el que va a entrar mi pueblo a la tierra prometida. Y se lo dijo varias veces. Enseña a Josué. Dile que sea valiente, que se esfuerce, porque él es el que yo he escogido para que entre mi pueblo a la tierra prometida que le di a sus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Había una tierra prometida para el pueblo de Israel, la tierra de Canaán. Y fue Josué a quien Dios escogió para que entrara al pueblo a esa tierra prometida. Ya a través de Moisés habían conquistado varias naciones allí en Hebrón, al rey de Og. Ya antes de cruzar el Jordán habían territorios que ya habían sido conquistados, pero todavía faltaba pasar el Jordán para obtener la tierra prometida de Canaán. Moisés muere y ahora le toca a Josué continuar la obra de darle a Israel la tierra prometida que Dios le había prometido, porque todavía faltaban muchas naciones que conquistar. Pero tenían que pasar el Jordán y vencer y conquistar a Jericó. Que el pastor habló de eso. Búsquelo, no voy a entrar en mucho en detalle. Pero había que pasar un Jordán. Y Dios, el pueblo
Nosotros podemos decir todo ahora porque lo tenemos escrito, pero en ese momento éramos como tú y yo, hubiéramos dudado. ¿Estará realmente Dios con Josué como estuvo con Moisés? Y Dios le dijo, no te preocupes, en este día todos verán, yo te voy a comenzar a engrandecer y este pueblo verá que tú eres el que yo llamé para que le des la tierra prometida. Y otro milagro, el río Jordán se abrió para que el pueblo de Dios pasara al otro lado para obtener la tierra prometida. Pero para que Josué pudiera obtener la tierra prometida, cruzar el Jordán, conquistarla, él primero tenía que conquistar, como quien dice, a él mismo. Es muy fácil, como le dije, ahora lo leemos y se ve bien fácil. Pero Josué tenía que tener temor. Josué tenía que tener miedo realmente, wow, ¿pasará esto o no pasará? Si yo me paro, cuando yo me paro al frente del Jordán, se va a dividir. Había muchos enemigos visibles, porque todo ese pueblo al cruzar el Jordán, todos eran enemigos. Ya ellos sabían lo que se iban a encontrar allí. Hacía 40 años atrás que Moisés había mandado a 12 espías y 10 de ellos dieron testimonio de que la tierra era buena, pero había gigantes. Y Josué y Caleb dijeron, sí, hay gigantes, pero Dios está con nosotros, entremos. Pero ¿qué pasa? Que lamentablemente una persona que da un testimonio malo, negativo, afecta más que uno que diga la verdad. Y por causa de esos 10, todos tuvieron que quedarse en el desierto por 40 años caminando, dando vueltas. Por culpa de 10 que hicieron ver que la palabra de Dios era verdadera, pero no se podía entrar para allá. O sea que dudaron. Yo puedo decir que sí, la palabra de Dios es verdadera, pero con mis actos yo voy a demostrar si realmente he creído o no he creído. Porque la fe nuestra se demuestra a través del testimonio de nuestra obediencia a la palabra de Dios. Usted y yo podemos decir que creemos en Dios, pero esa fe realmente la vamos a ver si es real o no en nuestra obediencia a lo que Dios dijo. Josué le creyó a Dios, pero tuvo que pasar la prueba de conquistar primeramente sus temores. Porque nuestros temores son los que nos detienen de ver la mano de Dios obrando en nuestras vidas. Dios habló. ¿Ustedes lo creen? Amén. Todo el mundo dice amén. Ok, hay que cruzar el Jordán. ¿Quién me sigue? Hay que salir a la calle. Hay que visitar a aquel al enfermo. ¿Quién nos sigue? Hay que conquistar esos temores. Los guapos, dice el hermano Juan. Los temores solamente son conquistados por aquellos que realmente le han creído a Dios y no a los obstáculos que puedan aparecer en el camino, porque siempre van a aparecer. Josué tenía que pasar. Josué tenía una encomienda muy grande, pero él primero tenía que conquistar sus temores. Usted y yo, el Señor nos salvó. La salvación es gratuita. Usted y yo no tuvimos que hacer nada ni tenemos que hacer nada para mantenerla. Mantenernos fieles al Señor creyéndole. Creyendo esta palabra. Pero hay un camino que el Señor ha trazado y ese camino está lleno de temores, de miedos, de cosas que quieren detenernos en el camino para que nosotros no veamos la bendición que hemos obtenido, las promesas que el Señor nos ha dado a través de Cristo Jesús. Efesios dice que son grandísimas las promesas que Dios nos ha dado en las regiones celestiales por Cristo Jesús. Pero hay que conquistar los temores. Ustedes están en una edad que ustedes pueden mirar para atrás y ver la gran trascendencia de la fidelidad de Dios. Pero en ese caminar hubieron muchos obstáculos, hubieron muchos miedos, hubieron muchas caídas. Pero hoy pueden decir, pero hasta aquí nos ha traído el Señor.
pudimos vencer los miedos. El Señor Jesucristo llegó a tiempo a nuestras vidas y nos hizo ver que este caminar que estábamos caminando en esta tierra tenía un fin glorioso. Y tiene un fin glorioso. Pero aún en esta edad hay muchos temores que es necesario conquistar. El temor de que, ¿quién me va a ayudar si mis hijos no están cerca? ¿Y qué va a pasar cuando yo no me pueda mover? ¿Y quién me va a llevar al médico? ¿Y quién va a hacer algo por mí? Y tengo miedo porque estoy solo en 4 paredes. Mis hijos lo mismo me llaman que no me llaman. Ellos están en su vida, me aman, sí, pero ellos no entienden ni pueden comprender lo solo que yo me siento. ¿Cómo me gustaría tener a alguien a mi lado con quien hablar? Todos esos miedos y esos temores están ahora en ustedes. Pero el Señor dice, la fe en mí, créeme que vas a conquistar todos esos miedos. Que usted es más que vencedor en Cristo Jesús. Que usted puede tener la plena confianza que el Señor dijo, hasta que en las canas los sustentaré, los proveeré, los guardaré y le daré larga vida. ¿Y qué va a pasar conmigo si me da esa enfermedad que dicen que uno pierde la mente? El Señor hará provisión. Es necesario que conquisten esos miedos. Y lo van a hacer solamente a través de la fe que conquista los miedos, porque está basada en la palabra de Dios que permanece para siempre. Sí que es necesario que nos levantemos y le digamos al Señor, Señor, ayúdame a conquistar estos miedos. Yo voy a conquistar estos miedos en el nombre de Jesús. Estos temores que quieren hacerme creer algo que no es lo que tú dijiste. Tú dijiste que estarías conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Por tanto, yo no temeré o conquistaré este miedo, este temor que quiere hacerme dudar de la verdad y del poder de tu palabra. Hay una fe que conquista los temores. Y usted puede hacer uso de ella. Está en la palabra de Dios. El Señor le dijo a Josué, te toca a ti, pero hay algo que tú tienes que hacer. Y eso era necesario para que él pudiera vencer los temores. Esfuérzate. Sé valiente. No podemos conquistar los temores si nos sentamos a contemplarlos. No podemos conquistar los temores si nos sentamos a llorar. No podemos conquistar los temores si nosotros decimos, no se puede. Todas esas cosas son de la carne. Nuestros ojos lo podrán estar mirando, pero el Señor te dice, esfuérzate, sé valiente. No te dice, sé saludable. Tienes que estar en perfecta condición tu cuerpo, no. Le dice, esfuérzate y sé valiente. Eso es lo que caracteriza la fe que viene de Dios, que tiene el poder porque viene por el poder del Espíritu Santo que está en nosotros, afirma esa fe y nos hace levantarnos en medio del temor, en medio de la angustia, en medio de la enfermedad y conquistamos los temores y decimos, yo soy más que vencedor en Cristo Jesús. La palabra me ha dicho y el Señor me dice que nada que está arriba en el cielo ni debajo de la tierra, de nada creado, me podrá apartar del amor de Dios que en Cristo Jesús. Yo soy más que vencedor en Cristo Jesús, porque no soy yo ni es usted quien está peleando sus batallas. Es el poderoso de Israel que ha prometido pelear tus batallas, pelear mis batallas, pelear las batallas de su pueblo. Pero hay algo que tenemos que hacer para conquistar esos temores que quieren detenernos en el desierto por 40 años. Se acabó. Hay una tierra prometida que hay que alcanzar. Dios nos prometió una nueva Canaán. A usted y a mí.
Nosotros no estamos caminando aquí en la tierra como alguna gente dice, pues, ¿cómo está? Pues aquí viviendo, esperando la muerte. No, el Señor reprenda al diablo. Usted está esperando ese día glorioso cuando la redención por completa se va a ver en usted y sabiendo que la muerte para nosotros no se enseñorea de nosotros, sino que es un puente, un paso a la eternidad para estar con Dios. Así que ni la muerte me va a hacer a mí temblar ni tener miedo. Si usted le tiene miedo a la muerte, hoy el Señor le dice, conquista ese temor. Porque ya yo suplí para que tú tengas vida y vida eterna. Aquí en la tierra no hay nadie que se escape de ella. Pero en Cristo Jesús, si nos escapamos de ella, te equivocaste. Ya el Señor pagó en la cruz del Calvario con su sangre, perdonó todos mis pecados y derrotó la muerte y el pecado. Así que hay una fe que conquista los temores. Y es esa fe que se fundamenta en la palabra de Dios, en las promesas de Dios. Y le dijo a Josué, vas para allá, pero es necesario que conquistes tus temores primero, tus miedos. Y para eso, levántate, esfuérzate, sé valiente. Y Josué le creyó. Pero además de eso, había algo más que hacer. Y era seguir las instrucciones que Dios le había dado. Porque la fe sola no hace nada, recuérdense, está fundamentada en la palabra del Señor. Así que ya tenemos la fe, el Espíritu Santo nos da el ánimo, nos da la fuerza. ¿Y ahora qué hago? Siga las instrucciones. Josué tenía que seguir las instrucciones. Tenía que levantarse, ser firme, ser valiente. Y ahora, dame el mapa que vamos para conquistar la tierra prometida. ¿Cuál es el mapa? ¿Dónde nos va a dirigir a obtener esa tierra prometida? Se encuentra en Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. ¿Qué le dice? Que una vez a la semana abriera la Biblia, la palabra y meditara en ella. Una vez al mes. Dice, sino que de día y de noche meditarás ¿en qué? En el horóscopo. Que me puede dar una idea de lo que va a pasar mañana. Señor, reprenda al diablo, son demonios, ¿ok? Que quieren tomar el lugar que le pertenece al Señor porque solamente Dios conoce el mañana y el futuro. Escrito aquí en la palabra, pero el de usted diariamente y el mío lo conoce el Señor. Y Él es el que guía mis pasos. Y dejó algo para que alumbrara mi camino diariamente de manera tal que yo supiera que voy caminando por el camino correcto y es la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies y lumbrera a mi camino. Tu palabra, no la palabra del astrólogo. Así que si todavía quedan esas tradiciones de antes, porque es que como nacimos con ella y como venimos con ella por años y por generaciones, heredándolas, pero cuando vino Cristo, todo eso se acabó atrás. Hay un nuevo vivir en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. No más barajas, no más astrología, no más horóscopo, no más magia, no más nada de todas esas cosas. Esas cosas no vienen de Dios, vienen para distraer y sacar al hombre del plan y del propósito eterno que Dios tiene para usted y para mí, que es salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Así que si todavía tiene esas cositas por allí, que yo la suerte. No, usted y yo no vivimos por la suerte. Usted y yo vivimos por la palabra de Dios que permanece para siempre. Por la fe en Cristo Jesús. Déjame ver si tengo suerte y me juego este numerito. No. Dios ha prometido sustentarlo a usted y Él no dijo si usted se ganaba la lotería o no. Le dijo, vaya y gánese la comida con el sudor de su frente y aquel que ya no puede trabajar porque Dios
es entendido y conoce la condición por la cual nosotros tenemos este cuerpo que se deteriora, ya Él ha provisto para cuando vengan los años malos, en el cual ya no podemos correr a la misma velocidad que antes. ¿Ah? Ahí le decía al pastor, disfruta la etapa que estás pasando, que todo tiene su tiempo. ¿Okay? Hay tiempo para todo. Había tiempo que se tenían que salir del lado de nosotros porque íbamos corriendo. Estamos en el tiempo que ahora nosotros tenemos que salirnos del lado porque si no nos llevan enredados. Así que hay que disfrutar cada momento de la vida que Dios nos da. Dios tiene propósito para usted y para mí. Hay una tierra que conquistar. Y hay unos temores que hay que conquistar para poder heredar la tierra prometida. Dios nos ha prometido paz en nuestro corazón que sobrepasa todo entendimiento. Pero hay que conquistar los miedos que nos hacen creer que no podemos tener paz en estos tiempos. Pero es que tú no has escuchado las noticias. Cada día está peor. Ahora dicen que va a pasar esto, que si va a caer de nuevo los intereses, que si la economía se va a ir para el piso. Pero tú no miras todo eso. Sí, eso es lo natural del mundo. No ha habido cambio en el mundo. Desde que el mundo es mundo y está dominado por las tinieblas, no ha habido, porque el enemigo, todo lo que el hombre hace en su naturalidad es para degenerarse más y más. Mientras el pecado aumenta, dice la palabra que la gracia de Dios abunda. Así que afuera el pecado sigue abundando y la gente cada día está peor y uno dice, pero ¿cómo es posible que puede tener en la mente esta persona para hacer esta atrocidad? El pecado. Porque la paga del pecado es muerte. Así que el que practica el pecado al final lo que va a encontrar es la muerte. Ese va a ser el pago. Pero le damos gracias a Cristo Jesús que venció la muerte y el pecado. Ya el pecado no se puede enseñorear de nosotros. Si usted ha creído que Jesucristo murió para perdonar sus pecados, ahora el pecado no tiene por qué enseñorearse de su vida. Hay una nueva vida en Cristo preparada para aquellos que creen. Para aquellos que están dispuestos a levantarse y conquistar los temores de la muerte y del pecado que quieren hacernos ver que no hay esperanza. Pero hay esperanza para el que está en Cristo Jesús. Porque fue por la sangre de Cristo Jesús. Nosotros podemos conquistar esos temores de que no puedo, yo no podré, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque es Cristo la esperanza de gloria que está en mí. Yo no sabré, pero Él lo sabe todo y Él me dará la sabiduría para enfrentar cada situación que tengo que enfrentar en esta vida, cada miedo, cada temor. Pero tú no sabes lo que dijo el médico. No, lo que no sabe el médico es lo que dijo Cristo, que nada nos podrá separar del amor de Él. A veces, hermano, con nuestra conducta mostramos nuestra poca fe porque le creemos más a lo que dice el médico, a lo que dice el mundo, que lo que dijo Dios. No fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Vieron milagros y portentos. Y una vez que vino la necesidad, le dieron la espalda a Dios. Oye, te acababa de abrir el mar rojo y pasaste. Y no pasaron 2 o 3 días en el desierto y cuando tuviste hambre ya estabas deseando volver atrás a la esclavitud del pecado de Egipto. Y nosotros estamos sirviendo al Señor bien lindo, pero salimos por la puerta de allí y allí le metieron un cantazo al carro. Ya no vuelvo más a la iglesia porque esa área es malísima. Me le dieron un cantazo al carro. Sin darnos de cuenta, le dijimos, Señor, lo siento, yo no voy más a tu casa. ¿Cómo se sentiría usted que un hijo de usted le dijera, yo no vuelvo a entrar a esta casa? Donde fue el lugar donde nació, donde usted le proveyó para todas sus necesidades, donde usted le dio todo, le dio hasta lo último, que lo formó un hombre, lo formó una mujer, ahora está disfrutando del trabajo de usted, no del de él. Y se molestó y le dice a usted, ya yo no vuelvo para aquí, para mi casa, porque tú siempre me estás hablando como me estás hablando. ¿Le gustaría a usted que un hijo, cómo se sentiría que un hijo le dijera así? Le rompería el corazón, ¿verdad que sí?
Así nosotros le rompemos el corazón a nuestro Dios cuando decimos, no voy más a la iglesia, no voy más a tu casa. Cuando el Señor nos ha dicho, y en la casa de mi Padre muchas moradas hay. No solamente en la celestial, sino aquí, porque aquí es donde venimos a comer el pan de la palabra de Dios. Hay unos temores que nosotros tenemos que conquistar para no dejarnos ganar la bendición de la tierra prometida, de las promesas que Dios nos ha dado, promesas de paz. Que no importa que el mundo esté al revés y que todo se esté cayendo así como de cabeza. Pero hay una paz que Dios me ha prometido. ¿Y tú por qué estás así? Porque mi mirada no está puesta en las cosas que perecen. No es la fe, la certeza de lo que se espera, la sustancia de lo que no se ve. Entonces mi fe no está fundamentada en las cosas que yo veo, porque para lo que yo veo, ¿para qué esperarlo si ya está allí? Mi fe está puesta que no importa cómo esté la economía, que no importa quién suban allá en el Capitolio. Mi fe está puesta que Dios sigue gobernando el cielo y la tierra. Que Él es el que pone y el que quita reyes. Que Él ha prometido sustentarme. Pero para ver esa provisión hay que conquistar los temores. El temor de no se puede. Hay que conquistarlo. El temor de que el médico me dijo, cáncer, muerte. Señor nos ayude. Que cuando nos digan un tipo de enfermedad así, bendición. Y el médico diga, tú estás loco. ¿Usted escuchó bien lo que yo le dijo? No, si ese va a ser el instrumento que Dios va a usar para yo terminar esta jornada, amén. Pero no todo el mundo lo dice. Yo he escuchado pacientes que lo dicen, hermano. Estoy aquí, me estoy muriendo y están, pero hasta lo último. Pero dice, pero yo le he creído a Dios. Jesús ya me salvó. Si este es el instrumento que Dios quiere para llevarme a su presencia, amén, nena, estoy preparada. Yo he escuchado pacientes hablarme así. Que me levantan a mí la fe, porque a mí me da dolor verlos así. Y cuando me empiezan a hablar, yo digo, ah, Señor, la verdad que cuando nosotros realmente le hemos creído al Cristo de la gloria, podemos vencer todo temor. Podemos conquistar los temores que nos quieren quitar la bendición de Dios. Recuérdese, hay temores que usted y yo tenemos que conquistar para no perder la oportunidad de entrar a la tierra prometida. Estamos viviendo en tiempos difíciles, sí, esa es la palabra. El periódico de mañana hace rato que se escribió aquí. Y él dice, medita de él de día y de noche para que nada te turbe. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que él está escrito. Me dicen esto, pero el Señor me dice, cree. Me dicen esto otro, pero el Señor me dice, no temas. Me dicen que ya yo no puedo hacer esto y lo otro. Levántate y adora. Cree. Dice, y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. No es para memorizarme, Jehová es mi pastor y nada me faltará. No. Es que después que tú lo sabes, haz conforme está escrito, que Jehová es mi pastor y nada me faltará. Así que yo sé que la paz de Dios nunca me va a faltar. El sustento de Dios nunca me va a faltar. La provisión de Dios nunca me va a faltar. Lo sé, pero sé cómo aplicarlo también. Porque podemos saber el Padre Nuestro y hacer de él un recital. Pero cuando sabemos lo que cada parte de eso significa, no solamente yo lo estoy diciendo, es que yo sé todo lo que envuelve eso. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Oh Señor, tú me llamaste, tú me salvaste para santificar y para caminar como es digno de ti, que yo pueda santificar tu nombre en toda mi manera de vivir. Y ahí se van los temores cuando viene algo a querer que nosotros nos desviemos.
No, es que yo que tengo que caminar como soy digna de un rey. Yo soy hija de un rey. Y el hijo de un rey tiene que caminar como hijo de un rey. Y la palabra nos dice que nosotros tenemos que caminar como es digno de Dios. En santa manera de vivir. O sea, trayendo gloria y honra al Señor en todo lo que hacemos. Aún en nuestros pensamientos. ¿Y cómo hago eso? Conquistando los temores. ¿Y cómo conquisto los temores? Siguiendo el mapa. Dice, porque entonces, dice, hagas conforme a todo lo que en él está escrito, a todo. Me gusta esto, pero esto no. Bueno, hay personas que se dicen cristianos, no, es que yo no creo en todas las partes de la Biblia. Es la palabra de Dios. Cosas que el Señor dejó para testimonio nuestro. Que entendiéramos y viéramos el resultado de aquellos que fueron obedientes a la palabra de Dios, pero que también consideráramos a aquellos que fueron desobedientes a lo que Dios mandó, a ver cómo les fue. Moisés por un poquito nada más. Y nosotros podemos decir, eso es injusto. ¿Sabes todo el trabajo que pasó Moisés con ese pueblo? Y que al final, porque le dio un arrebato y Dios le dijo que no podía entrar a la tierra prometida, es para que nosotros entendamos que el pecado delante de Dios no es cualquier cosa. Aún sea un poquito que nosotros digamos, es un pecado, una mentira blanquita. No, delante de la presencia del Señor no. Demos gracias a Dios por la gracia de Dios, pero la gracia de Dios un día nosotros vamos a poder entender lo que realmente Dios nos quiso decir con esa gracia salvadora a través de Cristo de Jesús y cómo la tuvimos en cuenta en nuestras vidas. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo se saldrá bien. Yo no sé por qué a mí todo me sale mal. ¿No he escuchado eso? El pastor es que yo trato. Yo vengo a la iglesia, a todos los servicios. Y yo no sé, pero todo me sale mal. Yo he escuchado decir que si usted quiere conocerme a mí, váyase a vivir a mi casa una semana. Allí va a ver cómo yo me levanto, todos mis movimientos. Y todo te saldrá bien. Pero ¿cómo estamos nosotros siguiendo las instrucciones? Me regalaron este mueble y llegó nuevecito en paquete. Lo abrí a las millas porque realmente eso era lo que el Señor sabía que yo necesitaba. Como yo sé, como por el retrato, las instrucciones no las necesito, con el retrato es suficiente. Quedó así volcado cuando terminó de ensamblarlo. ¿Qué pasó? ¿Por qué me salió mal? ¿Por qué salió todo virado? Porque no siguió las instrucciones. Así que vamos a seguir las instrucciones de la palabra del Señor y todo nos va a salir bien. Yo no le digo que no vamos a tener tribulación y angustia, eso es parte. Pero la paz de Dios, ninguna de esas cosas nos la va a quitar. ¿Por qué? Porque hemos decidido caminar conforme a la voluntad del Señor. Recuérdese en este día, hay temores que Dios quiere que nosotros conquistemos para luego poder conquistar las promesas que Dios nos ha dado. Señor, te damos gracias en esta mañana. Te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra es fiel y verdadera, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender que, Señor, tú ya has provisto a través de la fe, Señor, para que nosotros podamos conquistar esos temores que nos detienen de poder ver, Señor, tus promesas realizadas en nuestra vida. Ayúdanos a entender que en Cristo Jesús ya tú nos has dado todo lo que nosotros necesitamos y que nosotros salgamos, Señor, y nos levantemos, Señor, con la confianza de que tú, oh Señor, estás con nosotros como poderoso gigante para ayudarnos a conquistar esos temores, Dios de la gloria, y podamos ver, Señor, la palabra tuya cumplida en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, a ti damos la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Amén, amén.